Este score para hepatitis autoinmune básicamente es lo mejor que pueden aprender ustedes para hacer el diagnóstico definitivo de una hepatitis autoinmune. Es muy fácil de que lo recuerden porque es lo que les he enseñado hace un momento. Primero, gamma globulinas, ¿de acuerdo? Tienen que tener gamma globulinas. Segundo, tienen que tener los anticuerpos. Tercero, vamos a ver el diagnóstico histológico. Ok, muchos me dirán, pero si me ha dicho que biopsia no se utiliza. Correcto, vamos a ver por qué. Marcadores de hepatitis también tienen de pedir. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Si tienes un anticuerpo positivo, más de un 8 sobre 80 diluciones, 2 puntos. Si tienes gamma globulinas más de 1.5 veces el valor normal, 2 puntos. Si tienes marcadores de hepatitis negativos, 2 puntos. Para el diagnóstico definitivo solo necesitas 2, 4, 6 puntos. Más de 6 puntos es diagnóstico definitivo. Por eso es que la histología no es necesariamente lo ideal para los pacientes con hepatitis autoinmune. Suficiente con anticuerpos, con gamma globulinas y eliminar los factores de riesgo nada más. ¿De acuerdo? Eso es el score de hepatitis autoinmune. Hay un score grandote que es de 17 parámetros. No necesitan aprenderse ese score, solamente este es suficiente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Siempre recuerden que los objetivos del tratamiento en cualquier enfermedad hepática básicamente son, aparte obviamente mejorar la sintomatología, prevenir que este paciente empeore y vaya a una cirrosis hepática. Eso es lo que deben de prevenir fundamentalmente. ¿De acuerdo? Este cuarto punto entonces es el más importante de todos. ¿Cuál es el tratamiento de una hepatitis autoinmune? No olvidar, existen dos esquemas de tratamiento. Uno es este, dar solamente prednisona durante un mes, empezando por 60, 40, 30 y 20. Y finalmente pueden utilizar prednisona con azathioprina. Los dos son igual de efectivos, doctores, son igual de efectivos. Dar prednisona solo o dar prednisona a la mitad de la dosis con azathioprina son igualmente efectivos para los pacientes que tienen hepatitis autoinmune. ¿De acuerdo? Hay un síndrome que no deben de olvidar, que le llaman síndrome de solapamiento, o el otro nombre es síndrome overlap. ¿Qué significa un síndrome overlap? Es un síndrome en el cual hay características de hepatitis autoinmune y características de cirrosis biliar primaria que están entremezcladas en los pacientes. Cuando hay ambas cosas, eso se llama síndrome de solapamiento. ¿Y eso cómo se trata? Saben que de hepatitis autoinmune se trata con prednisona, con o sin azathioprina. La cirrosis biliar primaria se trata con ácido ursodesoxicólico. Eso lo vamos a ver en un ratito. Si piensan en un síndrome de solapamiento o no pueden definir, háganle una biopsia hepática para definir cuál es el diagnóstico certero. Si aún así no lo pueden definir, se trata con ambas cosas, como si fuese una hepatitis autoinmune o una cirrosis biliar primaria juntos, ¿ya? Tienen que tratarlo de ambas maneras. Vamos a hablar entonces ahora de un poquito de lo que es cirrosis hepática. Y dentro de esto vamos a hablar precisamente de lo que es la cirrosis biliar primaria. Vamos a ver, mujer de 42 años que refiere prurito generalizado y edema de miembros inferiores desde hace varios meses. TGP 180, TGO 120, bilirrubina 1.3 a predominio directo. Fosfatasa 800, anticuerpos mitocondriales positivos, antimitocondriales positivos. Primera posibilidad diagnóstica. Se dan cuenta del detalle, ¿no? En un momento. Les he mencionado TGO, TGP que pueden elevarse. ¿Se elevan las bilirrubinas? Sí. Y hay el dato importantísimo del anticuerpo. Si ustedes recuerdan el anticuerpo, ningún problema van a tener para resolver eso, ¿no? Anticuerpo antimitocondrial o AMA, así se llama AMA, lo abrevian como AMA. Eso es diagnóstico de cirrosis biliar primaria, ¿ya? Y el anticuerpo antinuclear o ANA es el de la hepatitis autoinmune, ¿no es cierto? Ok, muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es cirrosis biliar primaria. Para empezar, ustedes recuerden que la cirrosis biliar primaria, el cuadro clínico típico es el de una paciente, es una joven, generalmente una mujer de edad media, 30, 40 años, porque predomina, de 10 personas, 9 son mujeres. Una enfermedad casi predominantemente femenina. Y les cuento típicamente cómo es el caso clínico. Usualmente cuando vienen a la consulta por primera vez las pacientes con cirrosis biliar primaria vienen totalmente asintomáticas,
¿ya? Entonces llegan por una preocupación, que en una entrevista de trabajo o en los requisitos para el trabajo le pidieron exámenes y en los exámenes han visto que su hemograma está normal, o sea, no hay anemia, nada, pero en su perfil hepático lo que han encontrado es bilirrubinas normales, ¿ok? Bilirrubinas normales, pero tienen una fosfatasa volando. Una fosfatasa que esté en 700, 800, 1000, 1100. Como si hubiese realmente una colestasis marcada, ¿no? Pero sin hiperbilirrubinemia, o sea, no hay bilirrubinas elevadas. La gamma glutamil también puede estar elevada. Entonces ustedes se ponen a pensar, ¿no? Es una paciente que no tiene ictericia, no tiene síntomas, es mujer en edad joven, pero tiene una colestasis marcadísima, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen? Pedirle una ecografía, obviamente para ver que no hay obstrucción de vía biliar, porque eso se habla de colestasis. La ecografía es normal y su ecografía va a salir normal. Entonces, esa paciente tienen que sospechar en una cirrosis biliar primaria. Se llama cirrosis biliar primaria porque típicamente hay colestasis intrahepática, por eso es que la vía biliar está normal en la ecografía. Es decir, que la alteración que produce la colestasis está dentro del hígado en los conductillos biliares, ¿de acuerdo? Eso es una cirrosis biliar primaria. Miren, las pacientes sintomáticas son la menor cantidad realmente de pacientes, o sea, de estas pacientes que ya tienen ictericia, que tienen prurito generalizado y todo eso, son pacientes muy escasas realmente, ¿no? Esto es lo que les estaba contando gráficamente el caso clínico. Las pacientes, miren, pueden tener varios años de enfermedad y lo primero que se va a elevar es esta fosfatasa alcalina. Y miren la bilirrubina, generalmente se encuentra dentro de lo normal. Entonces, lo primero que van a encontrar siempre es la fosfatasa elevada y la bilirrubina la encontrarán obviamente cuando la paciente esté en fases muy avanzadas de enfermedad. Obviamente hay algo que lo van a tener toda la vida, pero que nunca toman, ¿no? Porque nadie le toma un anticuerpo antimitocondrial o un anticuerpo antinuclear de nacimiento. Y siempre el AMA está elevado, o sea, siempre estuvo elevado. Y eso lo va a tener siempre elevado, ¿no? Ese es el dato importante. Por eso que el diagnóstico es muy fácil una vez que le pides el AMA. Otra cosa, la pregunta, ¿cuál es el síntoma o el signo clínico más frecuente en una cirrosis biliar primaria? ¿Cuál se imaginan? Todo el mundo piensa cirrosis, ictericia, ¿no es cierto? Pues no es cierto, no es. La ictericia en la cirrosis biliar primaria solo está en 3 a 10% de los pacientes. Es prurito y fatiga, ¿ya? Prurito o astenia son los dos signos o síntomas clínicos más importantes que se puede ver en los pacientes con cirrosis biliar primaria. No olvidar eso, prurito y astenia. Los anticuerpos antimitocondriales, ya les he dicho que es el parámetro fundamental de diagnóstico, presente hasta en el 95% de los pacientes. En el caso de que no hay un anticuerpo antimitocondrial, pero ustedes sospechen fuertemente, le pueden pedir una biopsia hepática. Podrían pedir una biopsia hepática, pero eso casi no es la regla, ¿no? No olviden el laboratorio, fosfatasa y gamma glutamil volando, se puede elevar TGO y TGP, eso no es motivo de exclusión, por favor, no excluyan un diagnóstico porque tengan TGO y TGP elevada, y las inmunoglobulinas pueden estar elevadas en sí. ¿Qué es una cirrosis biliar primaria? Histológicamente está dado por esta ductopenia, ¿no? Por la destrucción de los canalículos biliares fundamentalmente, ausencia de vías biliares interlobulillares. Eso es una cirrosis biliar primaria desde el punto de vista histológico. Ese es el dato importante, la ductopenia. Y eso obviamente tiene estadios que pueden llegar hasta la fibrosis hepática y a la cirrosis posteriormente. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más frecuente hallarlo en una cirrosis biliar primaria? ¿Cuál les dije? Fatiga, ¿no es cierto? Nada de ictericia, nada de dolor, nada de fiebre. Siempre fatiga es lo primero que pueden encontrar. Y acá está. Aquí pueden encontrar ustedes eso. Fatiga, 78% de los pacientes, ¿no? Generalmente la pacientita está bien cansada, está que se duerme, ¿no es cierto? Pero no está ictérica de ninguna manera. O puede estar con prurito, eso es típico porque las sales biliares usualmente se depositan a nivel cutáneo y eso produce mucho prurito, ¿no? En todo el cuerpo. Se pasan su benzoato de vencido, se bañan 3 veces al día y no pasa por nada
el cuadro en sí, porque no tiene nada que ver con un problema ni de escabiosis ni de nada. Pero sí, la paciente está muy alterada generalmente por el prurito en sí. Miren, la ictericia es muy bajo el porcentaje de ictericia. Hay un porcentaje que son asintomáticos y ese es el porcentaje que les digo bien alto en los casos de los pacientes que vienen básicamente por el resultado alterado nada más a las consultas. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? Se llama santelasmas, ¿no es cierto? Los santelasmas pueden verse en pacientes que tienen cirrosis biliar primaria, pero no es tampoco patognomónico, puede verse en pacientes que tienen dislipidemia. ¿Y esto de acá cómo se llama? Piequino, ¿no? No, no es cierto, son santomas, ¿no? Son santomas. Estos son los santomas y estos son los santelasmas. La biopsia hepática de desecho no es necesaria. Igual que en hepatitis autoinmune, no es necesaria para el diagnóstico inicial. Si ustedes tienen AMA positivo, fosfatasa elevada y la TGO menos de 5 veces el valor normal, doctores tienen casi el 99% de certeza de que es una cirrosis biliar primaria. Así de contundente, ¿no? ¿En qué casos pedirás la biopsia? Solo en el caso de que tengas pacientes con sospecha y que sean anticuerpos antimitocondriales negativos, ¿no? O cuando quieras hacer un diferencial con una hepatitis autoinmune o un síndrome de solapamiento o overlap. Tienes 3 criterios diagnósticos, pero de los cuales necesitas 2. AMA y fosfatasa elevada. Suficiente esos 2. La histología, que te puede ser útil en alguno de los casos, muestra esta destrucción ductal interlobulillar o colangitis destructiva. Sin embargo, ya les he dicho, biopsia no es importante para eso. ¿Cómo se complica una cirrosis biliar primaria? Este paciente con cirrosis puede llegar tranquilamente a cáncer hepático. Ya puede llegar a un hepatocarcinoma. Entonces hay que tener mucho cuidado. Puede tener hipertensión portal, osteoporosis, hiperlipemia, déficit de vitaminas, pero fundamentalmente puede llegar a hipertensión portal y a cáncer hepático. ¿Cómo deben hacer el seguimiento de los pacientes con cirrosis biliar primaria? Sencillo, o sea, todo paciente que tenga cirrosis biliar primaria, por más asintomática que esté, ya tienen ustedes que pedirle necesariamente algunas pruebas para evitar o digamos para prevenir que no tenga una cirrosis posterior. Tienen que pedir endoscopías, claro, ¿para qué? Para ver si hay varices esofágicas. Tienen que pedirle pruebas tiroideas porque usualmente está relacionado con problemas tiroideos autoinmunes. Estas pacientes tienen osteopenia, ¿no? Por eso deben pedirle una densitometría y tienen hipovitaminosis también. O sea, todo eso tienen que prevenir a largo plazo. Hay que hacerle un seguimiento bien frecuente cada 3, 6 meses o un año. Eso es muy variable. Nunca olviden de pedir sobre todo una ecografía para hacer la prevención de hepatocarcinoma. Sobre todo la ecografía. El tratamiento, esto es único y así que esto puede ser pregunta de examen, ¿no? El único tratamiento de elección para los pacientes con cirrosis biliar primaria es el ácido ursodesoxicólico, ¿no? El tratamiento para hepatitis autoinmune es prednisona o prednisona con azathioprina. La dosis también no la olviden porque la dosis es una dosis estándar, 13 a 15 miligramos por kilogramo por día. Esa es la dosis que se debe utilizar y esa es la dosis que está realmente consensada ahí. La fatiga, muchos pacientes realmente se encuentran muy fatigadas en el momento del diagnóstico. Entonces, la medicina en sí dice, ¿qué cosa podemos hacer con la fatiga? Y se ha visto que se ha utilizado este modafinil, ¿no? Que dicen que mejora la fatiga y la somnolencia, pero realmente a largo plazo no es tan efectivo como tal. Si están cansadas, no usen modafinil tampoco, mejor descansen un poquito. Realmente no hay una terapia recomendada para la fatiga. No hay una terapia recomendada. El modafinil sirve, pero no es contundente ni es la regla. Pero el prurito, cuidado que marquen clorfeniramina, levocetiricina, desloratadina, nada de eso sirve para el prurito en cirrosis biliar primaria, ¿ya? No sirve. Lo que se usa es la colestiramina o el colestipol, son cualquiera de los dos, colestiramina o colestipol. Ambas cosas son bastante útiles, ambas cosas no hay en el Perú, ¿ya? Así que
Ya saben el detalle, entonces, no tenemos en el Perú. Hay otras alternativas que están consensadas en la guía, que mejoran muy bien el prurito, que son la rifampicina, ¿no? Este fármaco antituberculoso, la naltrexona o la sertralina. Esas tres cosas, en estas dosis indicadas, les puede mejorar el prurito a los pacientes que tienen CBP. Pero ojo, no son de primera elección. La primera elección fundamentalmente es colestiramina o colestipol, cualquiera de los dos. En conclusión, doctores, en cirrosis biliar primaria, no olvidar, por favor, son pacientes AMA positivos con fosfatasa elevada y con vía biliar totalmente normal. Eso es muy importante y ustedes nunca van a tener problemas para eso. Solamente se hace biopsia hepática si el AMA es fundamentalmente negativo, ¿no? Fundamentalmente si el AMA es negativo, pero ustedes sospechan que puede haber una cirrosis biliar primaria. No todo paciente con cirrosis biliar primaria ni con hepatitis autoinmune necesita una biopsia hepática. Es más, ni siquiera las lesiones tumorales hepáticas necesitan una biopsia hepática. Así que tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué tratamiento no utilizaría para la cirrosis biliar primaria? ¿Cuál no utilizaría para la cirrosis biliar primaria? Ya saben que el que se utiliza es urso desoxicólico, ¿no es cierto? Ok. ¿Cuál no utilizarían para cirrosis biliar primaria? Colchicina se usa para gota, ¿no es cierto? Pero sí se ha visto en algunos pacientes que puede ser útil en CBP. Puede ser útil. Hay uno que se toma en hepatitis autoinmune y que no se toma obviamente para esto. La azathioprina es un inmunomodulador. No es el tratamiento de elección de hepatitis autoinmune, es un tratamiento coadyuvante al corticoide. Pero en cirrosis biliar primaria para nada te sirve el corticoide, ¿ya? No sirve para nada el corticoide. Solo sirve en hepatitis autoinmune. A ver esa pregunta. Paciente de 32 años, diagnosticada de colitis ulcerativa, tratado sin episodios de brotes en los últimos 4 meses. Hace 15 días dolor sordo en hipocondrio derecho y astenia. Febrícula ocasional, la exploración no muestra ninguna alteración significativa y el laboratorio tiene una bilirrubina de 2.3 con bilirrubina directa en 1.2. Aspartato aminotransferasa 90, alanino aminotransferasa 106, fosfatasa 1100, ¿qué más tenemos? Gamma glutamil 350, la TP en 95%, proteínas en 8 con albúmina en 3.9. Anticuerpos antimitocondriales negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ¿cuál les parece? Si tiene anticuerpo antimitocondrial negativo, ¿qué descartan? Cirrosis biliar primaria, ya -1, ¿no es cierto? Les quedan 4 nada más. ¿Será hepatitis autoinmune? No hay alteración de la inversión albúmino-globulina, ¿no es cierto? Bueno, no es marcada en este caso. Tiene proteína en 8 y la albúmina está casi en 4. Generalmente se invierte mucho más. Ok, esa es una de las cosas que no hay. 2, ¿qué cosa más no hay? ¿Les han dado los anticuerpos para hepatitis autoinmune? No. Si no les dan, ya ustedes esténse casi tranquilos. También lo deberían de descartar discretamente, ¿no? Tienen que darles el anticuerpo para que realmente piensen en eso. Ok. ¿Es coledocolitiasis? Para que diagnostiquen de coledocolitiasis tiene que haber dolor, doctores. Tiene que haber dolor. Eso es muy importante. Y la hiperbilirrubinemia tiene que ser totalmente directa, ¿no? O sea, tiene que haber hiperbilirrubinemia. Acá la hiperbilirrubinemia es hacia media caña nada más, ¿no? O sea, hay elevación de bilirrubinas, pero no está ni directa ni indirecta, está mitad, mitad, digamos. Para coledocolitiasis tiene que haber dolor. Tienen que mencionar que hay dolor. Hay dolor sordo, ¿no? Hace 15 días dolor sordo en el hipocondrio derecho. Ok, muy bien. Sigue siendo entonces una de las cosas que podríamos pensar. ¿Qué más? ¿Hígado metastásico podrá ser? Es una cosa que puede haber también el hígado metastásico. Ahora,
Otra cosa, la fosfatasa alcalina en 1100 y la gamma glutamil, ¿qué te indica? Que hay una colestasis, ¿no es cierto? O sea, que hay una obstrucción de las vías biliares ahí. Hay un dato acá que tienen que tenerlo bien en cuenta y no sé si se han dado cuenta y está al inicio. El de la colitis ulcerativa. ¿Con qué se relaciona la colitis ulcerativa? Con una enfermedad autoinmune. ¿Cuál de ellas? Se llama colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante se relaciona con colitis ulcerativa. Es una asociación bastante frecuente, ¿ya? No hay muchas cosas de qué cogerse, ¿se dan cuenta? Hay algunos casos clínicos así, no hay muchas cosas de qué cogerse. Usualmente para coledocolitiasis, el paciente puede tener cosas que confunden, como la febrícula y el dolor en este caso. El dolor es usualmente más cólico y de hiperbilirrubinemia puede ser mucho más marcado, ¿no es cierto? Pero no hay asociación con colitis ulcerativa. No hay asociación con colitis ulcerativa. Entonces, en este caso, la respuesta es una colangitis esclerosante, fundamentalmente basado en el antecedente que tienen y obviamente en los resultados del laboratorio. Okay. ¿La colangitis esclerosante tiene marcadores autoinmunes? No, no tiene. Los que tienen solo son hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar primaria. ¿Cuánto de volumen de líquido es necesario en el peritoneo para detectarlo clínicamente? ¿Sí? ¿100? No, necesitan usualmente una cantidad un poquito más alta. Para ser detectado clínicamente necesitan cerca de medio litro para detectar. Clínicamente, no ecográficamente, no clínicamente. Ecográficamente es muchísimo menos, obviamente. Si el análisis del líquido acítico de un paciente cirrótico encuentra 600 leucocitos con 50% de polimorfonucleares, ¿qué cosa harían? Para empezar, ¿qué diagnóstico tiene? Un líquido acítico en un cirrótico con 600 leucocitos con 50% de polimorfonucleares. Perdón, doctorita. En un paciente que tenga líquido acítico y que encuentran polimorfonucleares, ¿qué diagnóstico tiene? Así es una PBE, ¿no? Es una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cómo se define la peritonitis bacteriana espontánea? Por la presencia de más de 250 polimorfonucleares en el líquido acítico. Doctores, de los polimorfos, antes se utilizaba más de 500 leucocitos también en el diagnóstico, ahora ya no, ¿ya? Si leen bibliografía antigua van a encontrar más de 500 leucocitos con más de 250 polimorfonucleares, eso era PBE. Ahora solo se utiliza más de 250 polimorfonucleares. Entonces, si tienen una PBE, ¿cuál es el tratamiento? ¿Diagnosticaría una bacteriacitis monomicrobiana? Eso no, porque la PBE puede ser, ni siquiera pueden encontrar más, a veces ni siquiera encuentran un solo germen, a veces el cultivo es negativo. Inicias tratamiento profiláctico con norfloxacino, inicias tratamiento con cefotaxima durante 2 semanas. Doctores, profiláctico, no vas a usar profiláctico si ya tienes una PBE, ¿no es cierto? No se usa profilaxis, se usa de frente tratamiento antibiótico. Y el tratamiento antibiótico es o con ceftriaxona o con cefotaxima, ¿ya? Esta es entonces la respuesta. ¿Cultivas el líquido acítico e inicias tratamiento si crece algún germen? Doctores, sí es cierto, o sea, debes de cultivar el líquido acítico, pero el tratamiento lo debes de empezar empíricamente, sin esperar el cultivo. Ese es un dato importante, ¿ya? Acá dice, y iniciará el tratamiento si crece algún germen, a veces no se encuentra el germen, ¿ya? Por eso se inicia el tratamiento empírico con cefotaxima o con ceftriaxona. Calculará el gradiente albúmina plasma citis para asegurar el diagnóstico de PBE. Eso no sirve para el diagnóstico de PBE. El gradiente albúmina citis solamente sirve para detectar si es hipertensión portal o no, no para el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Entonces ya saben que deben dar el tratamiento con cefotaxima. Y ahí está el tratamiento que se utiliza, miren. Ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas o cefotaxima más albúmina más o menos 2 gramos cada 8 horas con la albúmina, la dosis indicada.
No olvidar que ese es el tratamiento de PBE y el diagnóstico está arriba, ¿no? Más de 250 polimorfonucleares en el líquido acítico. Pregunta 15. No es característico de un síndrome hepatorrenal. Concentración urinaria de sodio inferior a 5, hipotensión y taquicardia, biopsia renal normal, sedimento patológico, oliguria progresiva. Hay una cosa que deben de tener en cuenta. Los pacientes que tienen síndrome hepatorrenal no pueden tener un sedimento urinario patológico, ¿ya? O sea, no puede haber una alteración nefrológica previa, ¿ya? No puede haber una alteración de ese tipo. Quiero mostrarles los criterios de síndrome hepatorrenal. Son bien difíciles para empezar. Clínicamente me refiero, no me refiero a aprenderlos. Me refiero a que tiene 6 criterios, de los cuales van a ver que 2 o 3 son un poco complicados de sacarlos. Primero, el paciente con síndrome hepatorrenal tiene que tener ascitis sí o sí. No existe un síndrome hepatorrenal de un cirrótico sin ascitis, ¿ya? La creatinina tiene que ser más de 1.5, correcto, hasta ahí es sencillo. ¿Cuál es el problema? Usualmente es el tercero. Esa creatinina de 1.5 usualmente no mejora cuando le das albúmina o cuando retiras los diuréticos por 2 días. O sea, que si tú sospechas un síndrome hepatorrenal porque el paciente es ascítico y tiene 3 o 4 de creatinina, primero para diagnosticar tienes que retirarle los diuréticos si es que le estás dando, o tienes que darle albúmina por 2 días por lo menos para ver si mejora la creatinina. Si mejora la creatinina después de la albúmina, olvídense, eso no es síndrome hepatorrenal, de ninguna manera. Si no mejora, es un criterio más. Ok, el paciente no puede estar chocado, ¿ya? O sea, el paciente no puede tener shock hipovolémico, no puede tener shock cardiogénico, no puede tener ningún tipo de shock. Porque si tiene shock también lo descartan. Esa es la otra causa de elevación de creatinina. Tienen que descartar el shock. El paciente no debe tener uso de drogas nefrotóxicas o vasodilatadores. Para empezar, le estarán quitando el captopril. Ustedes sabrán que el captopril es nefrotóxico también, o cualquier tipo de fármaco nefrotóxico. Entonces, tienen que retirarle todos los fármacos nefrotóxicos. Y obviamente no debe haber enfermedad parenquimal renal, es decir, no puede tener sedimento patológico, no puede tener proteinuria, no debe tener hematíes en orina. Si se dan cuenta, son complejos los criterios de síndrome hepatorrenal. Por eso el síndrome hepatorrenal es un diagnóstico de exclusión final de una cirrosis, ¿de acuerdo? Es, digamos, el paso final. Existen 2 tipos de síndrome hepatorrenal, el tipo 1 y el tipo 2. La diferencia es que el tipo 1 se muere en 2 semanas y el tipo 2 se muere en 6 meses. Esa es la única diferencia. Realmente el pronóstico suele ser sumamente malo cuando hay una falla renal en estos pacientes, sumamente malo. ¿Qué es lo único que tienen que hacer para el síndrome hepatorrenal tipo 1? Lo ideal, si es que llegan a hacerlo, es su trasplante hepático. Si es que llegan a hacerlo. Porque conseguir un hígado en 2 semanas es bien, pero bien difícil, ¿no? El tratamiento del síndrome hepatorrenal inicialmente puede ser terlipresina con albúmina o noradrenalina con albúmina. ¿De acuerdo? Terlipresina o noradrenalina. Ambos son vasoconstrictores, ¿no? Esplácnicos sobre todo. El tipo 2 obviamente te da un tiempo un poquito más largo, y el tiempo más largo es precisamente para que evalúes la posibilidad del trasplante hepático, fundamentalmente, ¿no? Puedes llenarlo de albúmina al paciente con tal de mantenerlo de alguna manera con el riñón algo funcionante, pero generalmente este paciente tiene que ir a un trasplante hepático y ese sí te da tiempo para hacerlo en alguna manera, ¿no? Pero usualmente el pronóstico suele ser bastante malo en estos pacientes. Pregunta 16. ¿Cuál de los siguientes son factores precipitantes de encefalopatía hepática? Factores precipitantes de encefalopatía hepática. ¿Recuerdan? Hemorragia digestiva alta,
Cierto, un paciente con HDA te va a hacer encefalopatía hepática. Un paciente cirrótico con HDA te hace encefalopatía. Dieta pobre en proteínas. Así es, dieta alta en proteínas. Siempre se van a acordar de mí cuando recuerden la frase. Si ustedes quieren hacerle dar encefalopatía a un paciente cirrótico, llévenlo al rodicio a comer. Carne sin límites y se va a volver encefalopático de todas maneras. El alto consumo de proteínas, en los pacientes cirróticos los lleva a encefalopatía de inmediato. El motivo es sencillo. El paciente que consume mucha proteína, la proteína es degradada por las bacterias en urea, fundamentalmente, y en urea con amonio. Y el amonio es lo que filtra principalmente la parte hepática y llega a los astrocitos y produce edema cerebral y posteriormente produce encefalopatía hepática. Entonces, básicamente por el metabolismo de las proteínas, ¿no? Con las bacterias en sí. Hipocalemia, estreñimiento o hito, cualquier infección le puede desencadenar encefalopatía hepática, pero una dieta pobre en proteínas no. Dieta rica en proteínas es la que produce encefalopatía. Acá creo que la respuesta, ¿cuáles son factores? Hemorragia, hipocalemia, estreñimiento. Acá deberíamos poner excepto, ¿no es cierto? Está mal expresada la pregunta. Porque acá dice cuáles son factores precipitantes. Y precipitantes son hemorragia, hipocalemia, el estreñimiento y la infección del tracto urinario. Esos son desencadenantes. Acá hay que ponerle excepto para no confundir la pregunta. La encefalopatía hepática ya saben que es un desorden neuropsiquiátrico. Doctores, pónganle algo ahí más para añadir. Es reversible, ¿ya? Es reversible. La palabra reversible es muy importante. Dentro de los tipos de encefalopatía nos va a importar ver ¿no? El tipo C, que es la que usualmente está asociada a cirrosis hepática, ¿ya? Es la que está asociada a cirrosis hepática. Y esta clasificación de Westhaven es la clasificación que se utiliza para que lo recuerden bien. Primero, el tipo 4 es coma, así que eso nunca les van a preguntar porque es muy sencillo de que recuerden. El tipo 1, si ustedes quieren recordar algo, usualmente el paciente es bradisíquico. ¿Ya? El paciente es bradisíquico, es decir, el paciente tiene lentitud para contestar algunas cosas. Por ejemplo, señor, ¿cuál es su nombre? Martín Pérez, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? 3, no, 4, ¿no? 4. O sea, y confunden un poco, es lento pero seguro, dice, o sea, sí contesta bien, pero lo contesta mucho más lentamente. Ese es el tipo 1. A veces puede estar eufórico o ansioso, puede pasar también. El tipo 2, aparte de las características que ven acá, típicamente tiene flapping o asterixis. Le mueves la mano y empieza a aletear el paciente en un momento. Es el flapping o asterixis que es típico en el tipo 2. El tipo 3 desaparece el flapping y el paciente ya está somnoliento, o sea, ya está confuso, desorientado. ¿Cuántos años tiene? Europa, te decía, o sea, ya realmente está totalmente confundido el paciente, ya no hay mucho por hacer, ¿no? Y el tipo 4 es el coma. Existe grado 0. Existe un grado que le llaman grado de encefalopatía mínima, ¿ya? O grado 0 realmente, se llama encefalopatía mínima. Pero eso lamentablemente solo tiene que ser, puede ser diagnosticado por test numéricos o por pruebas en las cuales hacen un tipo de razonamiento y lineales. Son test numéricos fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, doctora, cuente usted de 7 en 7, descendiendo desde 100 hasta 0. Arranque. Empieza. Encefalopatía mínima, ¿se dan cuenta? O sea, eso es una encefalopatía mínima. Usualmente ese es el... si se dan cuenta, pero ese detalle del 7 es bien chistoso porque casi nadie puede restar de 7 en 7 de 100 hasta 0. No necesariamente, eso es más fácil, ¿no? De 5 en 5, ¿no? 100, 95, 90, 85, 80, es fácil así. El del 7 es un poco más complejo y no tiene que estar encefalopática ya, por ejemplo, para eso. Entonces sí, es un poco difícil. Obviamente tu paciente tiene que ser un paciente letrado, ¿no? O sea, si es analfabeto y dice, no sé, no encefalopatía le vas a poner. De ninguna manera. Patogénicamente ya saben esto, ¿no? ¿Cómo es la patogénesis? La ingesta de proteínas en exceso es lo que lleva finalmente a la producción de sustancias tóxicas, fundamentalmente la urea y el amonio en este caso, que llegan al cerebro y producen encefalopatía. Eso es lo que les estaba contando en sí. Siempre estas proteínas son metabolizadas
por las bacterias. Por consiguiente, ¿cuál será el tratamiento de una encefalopatía hepática? Cortar este mecanismo patogénico. ¿Y cuál es lo principal? Volar las bacterias, prácticamente intestinales, o sea, cortar ese mecanismo de producción de urea. Y eso lo van a ver luego. Entonces, lo que se hace es primero, fundamentalmente, busquen la causa de qué le produce la encefalopatía. Si es de hemorragia, tienen que parar la hemorragia. Si es la zoemia, corrijan la zoemia. Si es el estreñimiento, corrijan el estreñimiento. Primero, cualquier paciente con encefalopatía, medidas de soporte. Eso ya hasta el cansancio creo que eso se ha repetido tanto para hemorragia digestiva como para encefalopatía. El ABC, el BCA, lo que ustedes quieran. Respiración, circulación y vía aérea. No olviden los factores precipitantes, la zoemia, la hemorragia, el hecho de consumir mucha proteína. Tienen que eliminar cualquiera de las causas de los factores precipitantes. Y acá está el tratamiento, lactulosa. ¿Qué función tiene la lactulosa? La lactulosa es un laxante osmótico, ¿no es cierto? Por consiguiente, si es un laxante osmótico, lo que hace es barrer la flora intestinal en este caso, o permitir el paso más rápido en este caso de los nutrientes en sí. ¿Cuánto debo dar de lactulosa? ¿15 cada 8? ¿10 cada 8? No, doctores, es 45 cc por hora. ¿De acuerdo? O sea, si es una dosis altísima. ¿Hasta cuándo le das las 45 por hora? Hasta que haga una deposición. Cuando haga una deposición, recién haces terapia de mantenimiento. 15 cada 8 o 15 cada 12, como ustedes quieran. La ideal es mantener 2 a 3 deposiciones por día. Si lo dejan más, por favor no lo vayan a mandar al diarrea, porque también produce encefalopatía la diarrea. Lo ideal es que el paciente tenga 2 a 3 deposiciones por día. Eso es lo ideal, este tipo de pacientes con encefalopatía. Aparte de la lactulosa vía oral, también se puede usar lactulosa en enemas. ¿Y cuánto se hace? Utilizar 300 cc de lactulosa en más o menos 700 a 1 litro de agua. Y eso se hace enemas cada 12 horas, ¿no? Con esa dosis repartida. Siempre hasta qué momento? Hasta que el paciente haga una deposición y de ahí le dan dosis de mantenimiento. Si el paciente está en coma o está muy somnoliento, enemas, y pueden utilizar la lactulosa por sonda, ¿no? Por sonda de nasogástrica en sí. Pero lo ideal sería enemas en este caso.